Les saludo con mucho entusiasmo en esta mañana cuando llegamos hasta usted a través de esta transmisión que hacemos por ISA Business Center aquí en la capital de la República Mexicana, en la número 549, esquina con Río San Joaquín. Hoy es miércoles 28 de enero del año 2014. Les saludamos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, llegando a toda la República Mexicana, a todos ustedes que se encuentran en diferentes puntos del mundo a través de internet. Estamos en vivo en Ferris Live TV y con mucho cariño empezamos con, hoy es nuestro 13º programa, 13, y vamos a demostrar que 13 es un día de buena suerte. Empezamos y voy con la primera. En los últimos días hemos venido platicando con ustedes acerca de lo que pasaría en el momento en que se determinara a través de las autoridades que los 43 normalistas de Ayotzinapa están muertos. En ese momento se terminaría un capítulo, o más bien dicho, muchos lo que aseguran es se enterraría un capítulo y entraría uno diferente. El primero, con una culminación de una investigación policíaca, vamos a poner, una investigación ministerial. Y por la otra parte, entraría un descreimiento, primero es la primera etapa, muy entendible, de los padres de estos normalistas de Ayotzinapa que dicen, no, nosotros no podemos basarnos en lo que nos dicen las autoridades, cuando no hay realmente, miren, decía el abogado de los padres de los normalistas, decía que cómo se puede culpar a una persona, a un grupo de personas, si no hay un cuerpo del delito, porque realmente no hay un cuerpo del delito. Y dice Vidulfo que aquí en lo único que se están basando es en los dichos de delincuentes sumados a una teoría establecida por la Procuraduría General de la República. Entonces, el día de ayer ya abiertamente en una conferencia de prensa que se da entre Tomás Herón, jefe de investigaciones de la PGR, y el propio Procurador General de la República, se dice abiertamente ya, sin ningún tapujo, que estamos ante la desaparición por muerte de los 43 normalistas que fueron llevados hasta el basurero de Cocula y en el río San Juan. Ahí fueron transportados, unos ya muertos, asfixiados, otros ahí se les dio el tiro de gracia, con una brutal frialdad. Narra Felipe Rodríguez, conocido como el Cepillo, o también un hombre ligado trabajando en Iguala para los Guerreros Unidos, y este hombre narra con una enorme frialdad cómo va jalando a su equipo de trabajo, por sicarios allá en Iguala, para eliminar a los normalistas. ¿Cuál era el argumento? Nos dicen que en principio había ahí 2 de los 43 que pudieron haber estado ligados con un grupo que es el grupo de los Rojos, que es un grupo criminal que estaba enfrentado con el grupo de los Guerreros Unidos. Con esto se establece una matanza brutal. Hay tiros de gracia, hay identificación de muchos de los muertos que realmente no supieron a quién mataron, o por lo menos es como lo narra la Procuraduría General de la República, y que llevan a decir abiertamente que hay certeza jurídica, es el término, de que los estudiantes fueron muertos e incinerados todos. Y con esto lo que se hace es llegar a una verdad histórica, dicen las autoridades, basada en pruebas científicas consignadas en expedientes luego de investigaciones, de un desahogo de pruebas que realmente las pruebas como tales no existen. El Procurador General de la República subraya que no hay evidencias, y es una situación que estuvo constantemente reiterando, en las que se pudiera asegurar que hubo una participación del ejército mexicano. En estos hechos, lo que queda como herida de la sociedad es que son estudiantes normalistas, entiéndase civiles,
llevados por policías municipales, entiéndase, comandados por un presidente municipal, en este caso perredista, José Luis Abarca, y su esposa, que también operaba, María de los Ángeles Pineda Villa. Le dan la instrucción a los policías municipales para que los entreguen a un grupo delincuencial que también es controlado por la autoridad, por las autoridades locales en Iguala, y se da la orden, la instrucción de que sean eliminados porque iban en contra de los planes del propio presidente municipal y de su esposa, que por cierto en ese momento estaba dando una especie de informe de sus actividades al frente de todas estas labores altruistas, ya sabe, que se dan en el DIF local. Se presenta el testimonio de este Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, y se da el caso por cerrado. Y en el momento en que se da el caso por cerrado, ahí vienen las reacciones. Felipe de la Cruz, que es el vocero de los padres de Ayotzinapa, dice que la PGR violó un compromiso que era fundamental. No tenía por qué haber dado una conferencia de prensa sin antes no haber informado a los padres de los agraviados, para los padres perdidos, para el procurador Los Muertos. Pero que antes que nada, antes de comparecer ante los medios de comunicación, el procurador tenía que haberle hablado a Felipe de la Cruz haber juntado a los padres de los normalistas y haberse reunido con el procurador. Se dan cuenta de los dichos del procurador en la tele, cuando ahí en la televisión el procurador dice que están muertos. Rechazan las afirmaciones del procurador de que da por muertos a los muchachos y dicen que no hay ningún tipo de evidencia científica, ni de Innsbruck, ni de los forenses argentinos, ni de la PGR, ni de ningún tipo de agencia investigadora que pueda certificar que realmente se pueda llegar a esa conclusión de que están muertos. Vidulfo Rosales, el abogado de los padres, dice que la investigación está sustentada en meras declaraciones de delincuentes y en una teoría que para ellos carece de un valor probatorio. Y advierten, entonces nosotros vamos a continuar con la búsqueda. Y si vivos se fueron, vivos los queremos. Hay mucha gente que dice, ya están instalados en la necedad. Yo pienso que a cualquiera que le sucede algo así y que pierde un hijo en estas condiciones, lo que surge como una reacción natural, humana, es la duda. Miren, cuando hay una tragedia, tú tienes a un enfermo, o tienes a un accidente, o tienes un crimen, es un muerto, pero lo tienes ahí y lo puedes llorar. Tendido el muerto, extendido el llanto, ¿no? Lo puedes llorar. Pero ¿qué pasa? Perdón el símil, ¿eh? No sé si a mí me pasó una vez, y lo digo nada más para tratar de abonar a lo que están sintiendo los padres de los normalistas. Una vez, hace algún tiempo, yo perdí a un querido cachorro que tenía muy cerca de mí, a un perrito. Lo perdí. Después de buscarlo por semanas, donde no sabía en dónde estaba mi cachorro, lo primero que hubiera yo deseado es haber sabido que lo hubieran atropellado, haber sabido que lo hubiera mordido una víbora, que hubiera comido veneno y que físicamente, que se hubiera ahogado y que físicamente lo hubiera yo tenido ahí, junto a mí para decir, aquí está muerto. Pero cuando lo que pasa es que desapareció, ahí no puedes ni siquiera llorar a tu muerto, porque hay la duda de qué fue su suerte, cuál fue. Esa parte yo creo que se debe de entender de los padres de los normalistas. Que haya habido otros grupos. Por ejemplo, anoche estuvo una comparecencia del director general de CAPUFE, que es Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y dice, entre los años 2013 y 2014 hubo más de 700 casetas tomadas por grupos activistas que muchos de ellos estuvieron ligados justamente con el tema de Ayotzinapa. Y mire, de aquí en adelante se lo decíamos a usted
cuando vino este problema. En primer lugar, en estricta justicia, el presidente Peña Nieto no fue el culpable de Ayotzinapa, pero sí el responsable. Así como se queda el sello de Díaz Ordaz con el 68, en donde directamente el culpable no fue él, sino Echeverría, pero Díaz Ordaz es como el ícono de lo que pasó en el 68. Así como a Atenco se le queda a Vicente Fox el síndrome de Atenco y de los machetes, así como a Felipe Calderón el de esta guerra que se supone que lanzó de manera unilateral en contra del narcotráfico, así a Peña Nieto le va a quedar el sello de Ayotzinapa. Dice el presidente de la República que no podemos quedarnos ahí, que tenemos que avanzar. Y desde el punto de vista estricto, el día de ayer las redes sociales fueron criminales con calificar al presidente de la República. Más adelante le voy a presentar trending topics. Lo tachan de ignorante, lo tachan de indolente, lo tachan de que es un incapaz, lo tachan de que se vaya, lo tachan de todo. Le dicen hasta la despedida al presidente de la República. Pero aquí se entierra un capítulo de investigación criminalística y empieza otro capítulo de rencor. Ya muertos, ya cerrado el expediente, que dice Murillo Karam, que de todas maneras no se va a cerrar hasta que no estén todos los culpables en la cárcel, ya cerrado el expediente desde el punto de vista de las investigaciones, porque ya se llegó a una conclusión, se acabará ahí la serie de manifestaciones que se han venido dando desde Guerrero, Oaxaca y toda una serie de otros puntos en la República Mexicana en solidaridad con lo que fue ese evento. Yo creo que no, porque aquí se ve el crimen a estudiantes de parte de autoridades ligadas con la delincuencia que acaban con la vida de 43 personas. Y eso no creo que sea algo que se sacuda fácil. Dicen los agraviados, los padres de los normalistas, que van a acudir ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas para ahí tratar el caso de México. Denuncian que a partir de hoy, de este momento, perciben que el gobierno ha entrado en una nueva fase, dicen ellos, en donde el tratamiento del caso lo van a ver bajo otra óptica. Perciben un endurecimiento oficial y con ello habrá más manifestaciones. Dicen que ellos seguirán pensando y trabajando en la idea de que no haya elecciones este próximo 7 de junio, que se van a seguir presentando actos de rebeldía en Iguala, en Chilpancingo, en Acapulco, en el Distrito Federal, en donde sea. En un evento con rectores, habló el presidente, dijo no nos podemos quedar ahí atorados, corresponderá a la PGR determinar con precisión lo que pasó a partir del despliegue y la investigación de este caso sin precedentes en la historia que se ha desarrollado en torno a Ayotzinapa. Y el secretario de Gobernación dice, vamos a continuar escuchando, dialogando, atendiendo demandas de justicia a familiares de los desaparecidos. ¿Acabó Ayotzinapa? Es la pregunta. La respuesta es que no. Y la pregunta que se hace uno de aquí en adelante es ¿hasta dónde va a crecer este fenómeno social que se ha viralizado en las redes sociales y que parece que llegó para quedarse? No podemos minimizar a un evento en donde desaparecen y después se decretan muertos sin encontrar evidencias o cadáveres 43 personas, estudiantes que serían maestros el día de mañana. Tampoco podemos entender a un México enfrentado así. Yo pienso, no sé usted, pero que Ayotzinapa no se borrará con la simple goma de decir vamos de aquí y en adelante. Esto es algo que va a continuar. Así lo percibo y creo que también así lo percibe mucha gente que hoy no solamente se siente agraviada por lo sucedido, sino que se siente frustrada por lo que parece no sucede. ¿Quién mató a Colosio? ¿Quién mató al cardenal Posadas Ocampo? ¿Quién mató a José Francisco Ruiz Massieu? ¿Quién fue el realmente responsable en Tlatelolco? ¿Quién mató a los muchachos de Ayotzinapa?
En algunos otros países, cuando una cosa así sucede, chun, chun, chun. Fue fulano, fue perengano, así pasó, aquí está muerto. Estas son las reacciones. Aquí siempre nos quedamos con una historia sin resolver. Otra vez, Ayotzinapa quisiera encontrar a los culpables, quisiera que se hiciera justicia, quisiera que hubiera elementos concretos que llegaran también a soluciones y a conclusiones iguales. Ayotzinapa queda en el tintero de lo pendiente, desde nuestro punto de vista. Vamos con lo importante después de esta pausa. La toma de un hotel de lujo en Trípoli, capital de Libia, por un grupo de presuntos yihadistas dejó un saldo final de 11 muertos. 4 de las víctimas son extranjeras que se hospedaban en el lugar, 5 agentes de seguridad y 2 atacantes. Ahorita entro con un video que le quiero presentar sobre el asalto a Saks aquí en Santa Fe, pero fíjese, dicen en el YouTube, dice Juan Antonio Rentería, entendemos a los papás que se aferran a la esperanza, pero la realidad es que los muchachos ya están tristemente muertos. Carlos Hernández, en un gobierno de mentiras, puede más la declaración de un delincuente que la de expertos en física, doctores de la UNAM o especialistas. Eduardo Martínez, lamentable que nuestras instituciones estén carentes de credibilidad. Ese es un asunto muy agudo, ¿eh? No tener credibilidad, en este caso, para la autoridad es muy grave. Y más cuando la investigación solo está basada en declaraciones de presuntos culpables. Es lo que nos dice Eduardo Martínez dentro de lo que en YouTube se presenta. José Luis Rendón, lo que sigue es capturar y castigar a todos los que intervinieron, depurar a la policía y seguir adelante. Marta Garza, es un duelo infinito si no se entierra a su muerto. Queda la duda eterna y el dolor de quererlo rescatar. Si lo único que te entregan es un montón de arena inidentificable, ni siquiera poder ahí determinar si ahí hay un ADN que se ligue con el tuyo como padre o como madre, no pienso que haya paz. Esto que le presento es un video que se viralizó en las redes sociales. Tú me dices cuando entre. La Procuraduría del Distrito Federal ahí estoy. Bueno, esto es un video que presenta la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Se perpetró el pasado viernes un asalto a la joyería de Saks Fifth Avenue en Santa Fe. Fueron 16 sujetos que llegaron con todo, llegaron armados, unos con mazos, otros con armas. Los que traían los mazos iban a pegarle a los estantes, los que traían las armas estaban protegiendo a los primeros. Se llevaron de hecho a rehenes, porque se llevaron a los policías de guardia que estaban afuera del establecimiento y después se toparon con otro elemento de seguridad. Seguramente por ahí había un político que estaba comprando en la tienda con guardaespaldas, y cuando este guardaespaldas los enfrentó, recibió un tiro en la pierna y se fue a guarecer. Y entonces ahí, después de intercambiar disparos, siguieron con su evento. Se tardaron menos de 3 minutos en llegar, y en el arqueo de la mercancía llegamos a $1.215.000 que de productos se llevaron, y que de ahí se fueron otra vez al estacionamiento. Ya lo estaban esperando vehículos, por cierto, vehículos que se jalaron de Tamaulipas. Ya sabe que pues aquí se consigue de todo, ¿no? Unos vehículos tamaulipecos robados con placas sobrepuestas que después abandonaron en otro sitio para con ello perpetrar un golpe en donde aparentemente hasta este momento no dejan ningún tipo de rastro. 3 sujetos robaron teléfonos celulares y esta joyería en Santa Marta, Acatitla, en la delegación Ixtapalapa, lograron escapar, y esto fue anoche. Pero entre el de Santa Marta y el del viernes
está empezándose otra vez a poner en boga esto de los robos a joyerías aquí en la capital de la República Mexicana y en su periferia. Decían las autoridades del Distrito Federal, que se hace una declaración maravillosa, dice, no se ve que estos asaltantes fueron los mismos de los que hicieron robos anteriores, tanto en Cuapa como también en el propio Santa Fe. Se ve entonces que pues, no es una pandilla, sino que hay muchas pandillas aquí en la capital de la República Mexicana que están empezando a dar muestras de que operan y operan y operan rápido y con mucha organización. Y otra cosa que se ve, que si los vehículos que utilizaron, los que robaron la joyería de Saks, traían vehículos de Tamaulipas, esta es una organización que tiene claros vínculos con algún cártel que se mueve en Tamaulipas y el que más apunta es al cártel del Golfo. También le quiero decir, dentro de lo importante, que en Veracruz se estableció ya con pruebas de ácido desoxirribonucleico con ADN, que los restos encontrados el pasado fin de semana, en un paraje allá en el municipio de Medellín, sí corresponden a los de Moisés Sánchez Cerezo, este periodista que se desempeñaba en Medellín, de Bravo, en Veracruz, y que en su oportunidad, con su desempeño, se enfrentó con el alcalde Omar Cruz, del que, por cierto, nadie habla ni de él, ni de su esposa, ni de la hermana de esta. Los tres, triunvirato en el poder en este municipio veracruzano, al sur de Boca del Río, están hullidos y no hay autoridad en Veracruz que nos dé absolutamente ningún santo y seña de estas autoridades. Una especie como de otro José Luis Abarca, como el de Iguala, que manda matar a un periodista porque se llevaba mal con él y todas sus consecuencias en un país en donde se puede todo. El hijo de la víctima se llama Jorge Sánchez, hijo de el reportero, de Moisés. Primero puso en duda que los restos encontrados fueran los de su padre. No quiero ser muy descriptivo, pero los restos se encontraron en una bolsa, en unas bolsas, lo que me indica que pudo haber tenido un desenlace bárbaro su asesinato, bárbaro. Y después de las pruebas realizadas, se queda ya con la idea de que sí, a quien se encontró fue a su padre, y su padre muere en el desempeño en un país en donde ser periodista es un problema y representa un peligro. También le quiero decir otra, que el Procurador General de la República no tiene intenciones de conocer el pedido de extradición que presenta el gobierno de los Estados Unidos hacia Joaquín El Chapo Guzmán. Dice que para el caso, pues como en unos 100, 150 años van a presentarles al Chapo Guzmán una vez que expíe sus penas aquí en México. Yo sé, por tratados que se hicieron en las épocas del presidente Zedillo, cuando el secretario de Relaciones Exteriores de México era el hoy secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en donde el convenio era hay un criminal, el Chapo Guzmán, se le detiene por narcotráfico en México, ¡pum!, se le detiene, se le juzga, se le condena. Una vez que el procedimiento es completo, viene otro país, Estados Unidos, y dice, oye, también aquí queremos al Chapo Guzmán. Una vez que se le juzga en México, se pronuncia la sentencia y se le condena, una vez que el procedimiento es completo, tendría que ser enviado a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos se le procesaría, se le juzgaría y se le condenaría, y en teoría tendrían, una vez juicio, procedimiento y condena, regresado a México para que purgue su pena en México, y una vez terminada la purga de la pena en México, regresar a purgar la de los Estados Unidos. Así es como está el convenio. Parece que el procurador no lo sabe, pero así es como son las cosas.
Ahora, dice el procurador, valdría la pena que se analizara el que el Chapo Guzmán esté en México por algún tipo de delito cometido que a lo mejor pudiera derivar en que se escapara. Y aquí hay elementos infundados para pensar que se escape, dice el Procurador General de la República. Yo digo, oye, pues si lo primero que pasó cuando entró el presidente Fox a su gobierno fue que se escapó el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, que desde ese momento le llamaron el penal de Puerta Grande, metido, así como en las películas, en un carrito con toallas, ahí salió el Chapo Guzmán, y no se le volvió a ver en todo Fox, en todo Calderón, hasta que fue apresado en las épocas del presidente Peña Nieto. Vamos a ver qué dicen las autoridades norteamericanas, pero en estricto sentido, pienso que una vez terminado el proceso para el Chapo Guzmán, tendrían que mandarlo a comparecer ante las autoridades norteamericanas, que ahí siguiera su proceso y después regresar a México a terminar su pena. Yo sé que son penas de muchísimos años, pero los tratados internacionales, los tratados bilaterales entre México y Estados Unidos se manejan así. Vamos a hacer le cuento, mire, el Consejo Coordinador Empresarial ayer dio a conocer un código de buenas prácticas, de ética, de integridad y de ética empresarial, en donde se ponen de acuerdo entre los empresarios para no hacer trácalas, para ser transparentes, para no permitir que haya corrupción. ¿Por qué hay corrupción? La corrupción se da entre dos partes, una que corrompe y otra que es motivo del proceso de ser corrompida. Si el sector privado no le entrara a la corrupción, el sector público no podría corromper al sector privado, en teoría. Ahora dicen el sector, con todos los que he hablado, los empresarios, dicen, sí, caray, de veras sí es cierto, pero si yo no le entro a la corrupción, no trabajo, porque necesito conseguir contratos y los contratos se obtienen a través de moches y de comisiones. Y entonces tengo que entrar. Ahora, aparentemente, los empresarios ya se dieron cuenta y proponen este código de integridad y ética empresarial que tienen 12 puntos en los que entre todos se tratan de poner de acuerdo para no ser la contraparte de un gobierno corruptor. Y yo me pregunto, así como en el periodismo, si no le entras a la complacencia, puedes caer en desgracia, así en el empresariado, si no le entras al cochupo, puedes caer en la honorabilidad de que no le entras, pero en la desgracia de que no trabajas. Este México, en algún lado, tiene que romper este círculo desafortunado y vicioso. José Ignacio Torres H., después de esta pausa, con Vector, Experiencia Financiera, vamos a hablar de algunas capacidades que en plataformas en línea se puede tener a través del manejo de tus recursos. Regresamos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con leve baja de 0.26% para quedar en 42.627 unidades. El dólar libre cerró en 14 pesos con 90 centavos a la venta.